Ahorita brevemente se va a ver únicamente un documento, bueno, dos documentos que son sobre las orientaciones del abuso sexual, el acoso escolar y la violencia en la escuela. Este, pues mm, voy a tratar de que lo veamos rápido. No es mucho lo que hay que hacer, es el mismo archivo que ya les mandé, nada más que ya subrayé como que los partes que se van a utilizar. En este caso, aquí al principio hay un archivo que es por parte de la SEP federal, digamos, y son las orientaciones para la prevención, detención y actuación en casos de abuso sexual infantil, acoso escolar y maltrato en las escuelas de educación básica. Este documento se va a, bueno, se realizó por parte de la federación y lo enviaron, se supone que a los 31 estados y al Distrito Federal, 32 entidades. Y se supone que a partir de cada estado construyó su propio documento. Entonces, bueno, ahí te dice que está en base a todo lo que es derechos humanos y derechos de los niños, que hay una ley general de los derechos de niñas, niños y adolescentes y que es para prevenir su vulneración y por las situaciones de la violencia en las escuelas. Después mmm, nos habla que este documento más que nada es un referente para los estados y que cada estado lo va a adecuar, pero que los docentes nos debemos apegar a estos documentos, al que es en general para todo el país y al que es de nuestro estado. Estos documentos, pues yo los bajé en cuanto acabé el examen, hace 2 semanas y me puse a revisarlo porque ni sabía que existía y unas profesoras de otras zonas escolares me mencionaban que llegó, supongo yo que el que es para el estado de Veracruz, de modo impreso para que se reparta a los docentes, dicen que llegó para cada docente, pero que todavía no lo habían repartido. Eso fue en la zona de Orizaba, no sé si a todas las zonas nos vaya a llegar. Bueno, aquí hay 3 elementos que hay que distinguir porque en el examen te va a preguntar que los distingas: el abuso sexual, el acoso escolar y el maltrato. También trae un link que es www.gov.mx, Escuela Libre de Acoso. Todo esto va muy de acuerdo al Programa Nacional de Convivencia Escolar, que es el PEMSE, y va muy pegado también a las habilidades sociales y emocionales o socioemocionales como las conocemos, que va a ser como la principal herramienta. La convivencia, el programa de convivencia y el desarrollo de habilidades sociales y emocionales van a ser las principales herramientas para la prevención de estos 3 problemas en el aula. Aquí hay que distinguir sobre todo cuándo es acoso, cuándo es maltrato y cuándo es abuso. Bueno, cuando es abuso sexual creo que ese sí es más fácil saberlo. Es muy obvio por la situación que enmarca, pero entre el acoso escolar y el maltrato, bueno, yo entendía que el acoso en el examen, por las preguntas que traía, el acoso era más como de que niños hacían el bullying a otro niño o de que ese otro niño no se sentía integrado, cosas así. Y el maltrato yo lo veía más en los ejemplos que traía el examen como un maestro maltratador o un adulto maltratador, como por ejemplo a lo mejor el intendente o alguna figura de autoridad, y que el acoso era como entre iguales. Bueno, yo así lo vi en los ejemplos que traía el examen, así lo elegí, pero pues queremos pensar que estaba bien. Bueno, el documento especifica exactamente cuando se trata de uno y otro. Y eh, también aquí los protocolos de acción que trae son muy parecidos entre los tres.
En general te dice que tú como docente lo primero que tienes que hacer es dirigirte al director y que cuando te diriges al director, el adulto o tú como docente vas a ser como que el que le relate los hechos de lo que te contó el niño o de lo que viste, de lo que observaste al director y el director te va a anotar en su acta como que tú eres la fuente de información. Ahí no sé hasta qué punto sea prudente o qué es lo que intentan con eso. Por lo que se entiende, la información siempre se va a manejar como proveniente de un adulto, aunque obviamente el niño te lo dijo. Entonces ahí te trae que tú como docente vas a escuchar al niño o como directivo también, vas a escuchar al niño, a lo que él te platique, lo vas a observar y todo. Pero ya que tienes el relato, vas y buscas al director y el que se va a sentar que está relatando los hechos es el docente o vaya, el adulto. Eh, y el niño va a ser la fuente de la información, pero él no va a ser como el que quede registrado como el que está narrando los hechos al directivo. Ahí está medio raro. Yo supongo que lo hacen por cuestiones legales, pero sí, sí está medio raro. Y luego trae otra parte donde nos dice que al niño le vas a dar como una clave de identificación. Entonces ahí sí no me quedó claro si en el acta se le va a cambiar el nombre y nada más se va a poner pues no sé, la víctima o un nombre, John Doe, no, no sé ahí cómo se maneja eso, porque se supone que al contrario, no vas a poner los datos específicos del niño para el acta. Lo que no haría sería andar trayendo el acta como de dominio público, porque se maneja con más privacidad. Entonces son elementos que a mí no me quedaron del todo claros, pero que vienen dentro del protocolo. Bueno, aquí habla mucho de la cultura de la paz también. Esta es como nueva, como que empezaron con la convivencia, ya tiene varios años, y ahorita ya están con la cultura de la paz. Todavía hace falta como mucha divulgación, pero todos estos elementos van de la mano de los derechos humanos y que en la escuela tiene que haber prevención. Entonces, aquí en los elementos que son como más importantes, les subrayé y en los más importantes todavía les puse una flechita. Es el mismo documento que ya les envió, pero se los voy a volver a mandar así subrayado. Entonces aquí en la prevención de la violencia en el ámbito escolar, se entiende que hay un nivel primario, que es el de evitar, y un nivel secundario, que es el de detener, o sea, cuando ya está sucediendo una violencia en el ámbito escolar. Primero lo que hace este documento es como explicarte el por qué, como una teoría. Y ya después lo que hace el documento es, pues siento yo que opta como por ya dar las pautas de acción. Te habla mucho esto de que siempre hay que salvaguardar la integridad de niños, niñas y adolescentes. Y te habla de cómo toda la comunidad educativa va a formar parte de esto. Bueno, aquí también nos habla que va a haber unos protocolos para la prevención, detección y actuación, pero como les decía, al principio de este documento es como más la teoría y como más la sensibilización y ya hasta el final ya viene una guía de observación y el protocolo que se va a seguir. Y aquí te habla de por qué tú eres responsable dentro de la escuela y también hace responsables a todos, a los padres, a los docentes, al directivo le echa todas las responsabilidades, así por haber, al supervisor también le dice sus responsabilidades y dice ahí que a otras personas que laboran en la escuela, yo siento que pudiera ser como el intendente o secretarias, prefectos, etcétera. Pienso que ahí entran. Bueno, hay un ámbito de prevención y detección, hay un ámbito de actuación
Y aquí detalla qué cosas son. El de prevención y detención son procedimientos para evitar, detener y disminuir. Entonces, son como antes de, como lo que decíamos de la convivencia escolar y la cultura de la paz, junto con las habilidades sociales y emocionales. Y luego aquí en el ámbito de la actuación, mecanismos estandarizados que se aplican al espacio educativo tienen por objeto establecer acciones generales de forma inmediata para salvaguardar la seguridad y la integridad de los niños en situaciones de abuso sexual, acoso escolar o maltrato. Y todo esto bajo la normatividad educativa vigente. Ahí siempre dice que todos los actores educativos tienen que conocer esta normativa educativa vigente, que en el caso del directivo, él va a ser el responsable de darla a conocer a los docentes, a otros colaboradores auxiliares, a los padres de familia, y que cuando la dé a conocer, los padres de familia van a firmar el acta donde están reconociendo que ya se les dio a conocer y que incluya como ciertos elementos específicos, además de que incluya ciertos elementos específicos del PENSE, del Programa Escolar de Convivencia, y también de estos protocolos. Bueno, y luego también habla de las responsabilidades de la Secretaría de Educación Pública. Pues ahí está medio difícil porque pues primero sería como que te reciban y que te envíen hacia la persona que tiene que hacerse cargo, o pues ojalá y nunca tengamos que llevar a cabo estos protocolos. Bueno, aquí nos relata que es el abuso sexual infantil, que estas formas de violencia contra los niños puede ser abuso físico, abuso mental, abuso sexual, distintos. Nos habla cuál es el maltrato escolar y el acoso escolar. En el examen vienen sobre todo estos dos, la diferencia entre el maltrato, que es el uso de fuerza o poder a través de la violencia física, psicológica, emocional o negligencia u omisión que ejerza cualquier trabajador al servicio de la educación hacia los alumnos. Entonces, miren, si se fijan aquí mismo dice de cualquier trabajador al servicio de la educación hacia los alumnos. Entonces, de un adulto y sobre todo de alguien que trabaja en la escuela hacia los alumnos. Y ya el acoso escolar, entonces sí estaba yo bien en el examen, sí es entre iguales. Toda conducta intencional, direccionada, frecuente y en desigualdad de poder. Ajá, sí es como entre alumnos, pero muchas veces se da como con alumnos más grandes con otros más pequeños o más fuertes y buscan así como hacer daño. Y tiene tres características fundamentales. Tiene intención, o sea, mala intención, pues. Repetición se da varias veces y duración, o sea que no nada más es así de que lo vio feo, sino de que es una duración, digamos, un lapso más largo. Y que aquí algo interesante, que un niño lo mismo puede ser acosador que agredido o que testigo en una situación. Puede ser que en una situación él es el acosador, otro día de la semana él es el agredido o le pega a otro más maloso que él, y otro día de la semana él es el testigo porque está viendo lo que está pasando. Entre el acoso escolar hay acoso verbal, social y físico. En este caso, pues los tres son desagradables a su modo, pero el que más se notaría probablemente fuera el físico, o si estos acosos se dieran enfrente del docente o los alcanzara a ver, creo que los haría más visibles, porque si no, pues puede ser incluso un chisme. Luego, importancia del desarrollo de las habilidades sociales y emocionales. Aquí nos habla sobre cómo este desarrollo de habilidades sociales y emocionales va a potencializar, primero, que la propia persona, el alumno, se quiera a sí mismo, la autoestima, se desarrolle en modo íntegro y luego pueda vivir como en comunión con sus emociones primero y expresarlas, y luego también pueda socializar con los demás y ser esta sana convivencia. Entonces ahí te explica y te traes a autores y unas citas. Dice, las personas felices son más sociables si existe motivo para pensar que esa felicidad se debe a un alto nivel de socialización satisfactoria, según Seligman 2005.
Inteligencia emocional, según Mayer y Salovey, 1997, habilidad para percibir, comprender, asimilar y regular las emociones propias y de los demás. Entonces, como vemos ahí, trae primero como la parte teórica y te trae esta parte que está interesante que después se retoma en la parte práctica, los factores de riesgo y los factores de protección. Aquí al principio como que no quedan muy claros, pero ya después los retoma en la parte práctica. Los factores de riesgo son aquellos que pues como que sirven para que un niño esté más vulnerable, pues. Puede ser posible maltrato psicológico, carencia de habilidades personales y sociales, escasa autoafirmación, falta de comunicación, barreras para el aprendizaje, carencia de valores, situaciones conflictivas, trato discriminatorio. Y estos factores de riesgo pueden ser tanto para la víctima como para el abusador o el acosador, porque por ejemplo aquí el egocentrismo pues va con el gandallita o con el que va a ser el acosador, pero el que dice a lo mejor escasa autoafirmación es como para la víctima, para el acosado. Entonces en estos factores de riesgo entran como elementos que están como prendiendo los focos rojos y son en distintos niveles para niñas, niños y adolescentes, en la escuela, el personal escolar, en la familia y en la sociedad. Y los factores de protección es como esos elementos que están bien, ¿no? Donde dices, no, pues la niña está llorando y se ve que tiene un problema, pero te quedas tranquilo porque sabes que sus papás siempre están al pendiente y luego hasta uno sabe, esa niña está bien consentida, a lo mejor llora por algo sencillo, ¿no? Pero sí hay niños que uno los nota más descuidados y, no sé, más vulnerables, a veces sí se nota, ¿no? O a veces también cuando algún niño está muy chiquiadito, también puede ser que corra peligro precisamente porque no se sabe defender por sí mismo. Entonces, hay elementos que son factores de riesgo y factores de protección. Aquí factores de protección, por ejemplo, buen desarrollo de habilidades personales y sociales, asertividad, afrontamiento, resolución de conflictos, alternativas de ocio, grupos de apoyo, recursos sociales, promoción de la tolerancia, igualdad, mediación. Bueno, en los factores de riesgo, esto ya nada más repite lo del cuadro, personales, familiares, grupo de iguales, escuelas de comunidad, de la cultura. Hay condiciones del entorno que pueden ser que los niños y las niñas sean vulnerables. Aquí únicamente los va explicando. Entre los factores protectores o digamos lo positivo que viven los niños, está primero la dimensión personal y en esta dimensión personal entra la confianza, optimismo, autocontrol, autogestión. Y luego está la dimensión social, ahí entra la gratitud, ayuda, colaboración, empatía. Y como que se van entrelazando las dos. Después pasamos aquí en el documento de la federación de todo el país, empieza de lleno por el abuso sexual infantil. Y aquí nos dice, bueno, traté de subrayarles con color amarillo como las ideas secundarias, incluso las principales, pero lo que más nos atañe a nosotros partiendo del examen, traté de poner todavía una rayita extra. Por ejemplo, aquí dice que en caso de que se detecte una situación de abuso sexual infantil o haya sospechas, porque más que nada hay sospechas, ¿no? Tampoco es como que fuiste y lo viste. Lo primero que hace el docente es que tiene que notificarlo o alguna persona de la comunidad escolar tiene que notificarlo a la escuela y se hace como, pues dice ahí que hay que tener registros, yo supongo que una narración por escrito, porque no es que vas a tener fotos. En todo caso sería un registro por escrito y a lo mejor incluso un croquis de la escuela si pasó ahí cerca o un croquis de la colonia si pasó ahí cerca. Reportando inicialmente al director de la escuela. Esto me decía una asesora, Priscila, que primero lo que se hace siempre en todos estos protocolos es reportar al director de la escuela, pero no es nada más así de modo oral,
se tiene que hacer ese primer reporte de modo escrito y que el director lo firma y sella y se quedan con copia los dos, el docente y el director. Entonces yo supongo que sobre todo por eso se anota como sospecha, ¿no? Porque qué tal que ni era cierto, pero dice ahí que desde que ya se sospecha, lo tienes que reportar, que inmediatamente. Pero pues puede ser incluso que los elementos de la guía de observación estén ocurriendo por otra circunstancia, que el niño esté enfermo, que vio películas de terror y se traumó, etcétera. Entonces, supongo yo que por eso se le deja como sospecha de. Luego aquí dice que el director de la escuela va a informar a los padres o tutores para que se realice la canalización correspondiente a las autoridades competentes, pero más adelante explica que o sea, que si no se sabe quién fue y si pudiera ser dentro de su hogar, al niño como que se le pregunta con qué protector o con qué persona se siente el seguro, como en quién confía, como para que no la vaya uno a regar. Bueno, aquí se supone que los encargados de la escuela serán los responsables de notificar inmediatamente a una instancia multidisciplinaria. Esta instancia se supone que va a ser ya sea escolar o de zona, donde haya, es así parecido como los comités que hay en el CEPS. Supongo que ahí entraría también el comité de seguridad, porque por como lo narra ahí, que es esa instancia multidisciplinaria, siento que es como el comité de seguridad del CEPS, a donde lo reporta el directivo, pero ese reporte o esa notificación también tiene que ser por escrito y se tienen que cuidar mucho las palabras, eso de que se sospecha, pero vaya, todavía no se tiene como que una confirmación. Incluso yo supongo que aunque se tuviera más evidencias, pues al no ser uno como los indicados, se manejaría como sospecha, ¿no? Pues yo pienso, ¿no? Porque no somos ni psicólogos, ni policías, ni nada por el estilo. Bueno, luego se supone que ya este comité de seguridad o este grupo interdisciplinario va a identificar o a ubicar las autoridades competentes y va a realizar la canalización y atención oportuna, que ahí no sé si sería, por ejemplo, el DIF o quién sería a quien se le canaliza. Lo que sí que más adelante dice que el docente le reporta por escrito al director. El director reporta por escrito al supervisor, pero también al comité este que es como de seguridad y que es interdisciplinario. Entonces ahí básicamente el directivo les estaría avisando al mismo tiempo, tanto al comité como al supervisor, más o menos al mismo tiempo. Y que entre los mecanismos se va a buscar evidencia documental, fotos, bitácoras, que se le van a mostrar en las visitas ordinarias al supervisor. Pero más adelante también dice que uno no va a revisar al niño. Entonces yo supongo que la foto pudiera ser como, por ejemplo, si tiene un moretón en su bracito o algo así. Pero yo entiendo que ahí donde te dice que no lo vas a revisar, te está explicando, o sea, para mí quiere decir que no le vas a revisar así como debajo de su ropa o ya en sus partes íntimas. Bueno, para mí eso quiere decir. Luego, responsabilidades mínimas de la comunidad educativa y aquí empieza a repartir que si los padres, los docentes, el directivo y el personal administrativo u otros. Entonces, entre los padres básicamente les dice que todos tenemos que conocer los documentos normativos y de organización escolar, todos, los padres, los maestros, todos, pero el que tiene la responsabilidad de darlos a conocer es el directivo y a él le tienen que firmar en su acta. Y los papás tienen la responsabilidad o la obligación de firmar esa acta y de revisar que si diga, vaya, lo que ellos piensan. Tienen que estar alerta, observar a su niño, acudir a la escuela cuando noten cosas raras. Pues de hecho son cosas que sí hacen algunos papás. Y que cuando hay acuerdos por escrito con la escuela los tienen que cumplir. Bueno, esa parte sí siento que sí está bien que lo diga ahí en el mismo documento, porque muchas veces los documentos reparten responsabilidades y obligaciones, pero con los papás no les quieren como establecer
tajantemente que les toca y si es necesario. Entonces aquí está bien que sí dice que en cualquier acuerdo escrito con la escuela tienen que firmar y tienen que probar su cumplimiento. Y ya aquí viene un cuadrito que viene, por ejemplo, esto donde dice tareas es como un tema, observación activa y detección de factores de riesgo. Y ya dice que las acciones o mecanismos es que observa a su niño, que está alerta, cómo se lleva con otros niños, cómo se lleva con otros maestros, observa sus cambios de conducta. Aquí vuelve a decir en el de información y comunicación que lee y firma de entero los documentos y normas sobre la organización del plantel y que mantiene comunicación constante con la escuela. Se supone que en la escuela va a haber un buzón, así como de quejas y sugerencias, y que el padre de familia puede ahí incorporar su queja en caso de que no estuviera el directivo eh, pues en condiciones de recibirlo, pero el director esas quejas las tiene que anotar en su bitácora, que el director también tiene que llevar una bitácora como los docentes. Y también, por ejemplo, aquí viene colaboro con la autoridad escolar. Luego vienen las responsabilidades de los docentes. Y bueno, esas sí nos conciernen más a nosotros directamente. De nuevo, vamos a los documentos normativos de organización escolar, que hay que conocerlos y aplicarlos. Se supone aquí que dice que debemos de tener una formación de derechos humanos, porque esto va a ir de la mano del plan y programas de estudio y de la Ley General de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes. Pero esa formación de derechos humanos pues yo no recuerdo que nos hubieran hecho hincapié antes. Sí hay una plataforma donde se dan cursos gratuitos de derechos humanos, pero como tal yo no recuerdo que la SEP nos hubiera dicho vayan y tómenlo, sino que pues a veces llegaba la invitación y por otros compañeros uno se llega a enterar, pero ahí sí dice que debe uno tener esa formación y que si tienes constancia de los cursos, los docentes se los tienen que entregar una fotocopia al directivo y el directivo la mete al expediente, entonces sí es como de peso ese documento. Y lo mismo, que hay que estar alerta, que hay que informar cambios, que hay que llevar esta bitácora como tipo diario, y que hay que reportar a la autoridad inmediata cualquier situación de riesgo que pueda pasar, ya sea dentro del plantel, dentro de la escuela, o así afuerita, ¿no? Digamos, en su colonia o en el camino. Y también tiene sus tareas, por ejemplo, observación activa y detección de factores de riesgo. Y aquí en los mecanismos ya explica qué es lo que vas a observar, como, digamos, acciones más concretas, que tiene que estar alerta al regreso de los alumnos cuando salen del aula, por ejemplo, al baño, y ver que hacia dónde se fue, si se fue para allá, que cuando se tardó. Mantener visibilidad, como en las ventanas, iluminación en el salón de clases, que también no estén como oscuritas los niños y se preste otras cosas, y que se identifiquen lugares donde está en riesgo el niño. La información y la comunicación, ahí dice que uno tiene que cuidar la forma en que se expresa con respeto y el vocabulario con toda la comunidad educativa. Siempre esta información con los padres y de nuevo que lee y firma de entero los documentos de las normas de organización del plantel. Entonces ahí todos tenemos la obligación de leer y firmar, pero es el directivo el que tiene la obligación de hacer toda esta difusión y guardar las actas y, ¿cómo se llama? Pues hacer también el acta y checar que todos le hayan firmado. Aquí, cuando se informa a la autoridad, los hechos relevantes tienen que ser por escrito. Va a tener una bitácora, va a poner también un buzón en el aula. Esto va a ser una de buzones. Y yo supongo que el buzón en el aula es únicamente para los alumnos y ya el buzón de la escuela ya sería como para toda la comunidad educativa porque ahí habla incluso de los padres de familia. Pero incluso puede pasar que un alumno tenga más cercanía a lo mejor con el directivo y le diga o pues no sé, en un momento se sienta más identificado. Y aquí que el directivo, el docente, tiene que informar de manera inmediata al director y por escrito.
y el director tiene que informar de manera inmediata y por escrito al supervisor. Entonces ahí sí como que estás bien amarrado porque yo supongo que esto lo hacen de que inmediatamente como para que no digas que tú no sabías, pero también entra esta cuestión de la sospecha, porque pues uno no puede asegurar algo que no está viendo, que no le consta, y aunque le constara, pues ya ven que luego dicen que pues que para esas cosas, ¿no? Como con los niños, que tú no eres psicólogo y que tú no eres el especialista, entonces pues yo lo dejaría en sospecha y en la narración específica de los hechos que se hayan ocurrido frente a los niños o en la escuela. Bueno, y luego aquí habla de las responsabilidades del personal administrativo. Mm, bueno, luego vienen las de los directores y subdirectores, lo subrayé aquí también. Dar a conocer, verificar, informar, generar las condiciones para que los docentes se formen y actualicen. Si hay una situación, documentarlo, informarlo. Yo supongo que quien documentarlo sería anotar en un acta de hechos. Si hay varias versiones, pues a lo mejor, y hay dos que sean creíbles, anotarlas. Si hay un croquis de la escuela, digamos interior y uno exterior, en una copia del croquis anotar dónde fue la situación o el recorrido donde ocurrió, este, ¿qué más pudiera hacer para documentarlo? Es que fotos, no sé hasta qué punto pudiera ser, porque mejor puedes tomar una foto de un niño que le pegó a otro y le dejó la nariz con sangre, a lo mejor, pues como es un expediente interno, no pasa nada, pero puede ser que también se puede tomar que porque le tomaste foto al niño, o como les decía, ahí dice que tú no lo debes de revisar, entonces yo lo que entendía es que no lo debes de revisar como en sus partes íntimas o pues, debajo de su ropa, algo así, o palparlo, pues. Luego viene que también el directivo se va a servir de los consejos técnicos escolares para establecer estas estrategias de revisión de las acciones y que va a documentar las actuaciones. Y de nuevo viene el cuadro de la observación activa, detención de riesgo y sus mecanismos o sus acciones. Aquí algo bien raro que pues no entiendo, dice que mensualmente va a haber un grupo de docentes que van a vigilar, por ejemplo, aquí dice que en los baños, en los patios, en las bodegas, supongo que es como para escuelas más grandes, ¿no? Pero ahí habría que delimitar, cómo está este asunto, porque en una parte dice que van a ser los docentes los que vigilen y en otra parte dice que va a ser un equipo de padres. Entonces yo supongo que eso más que nada lo va a coordinar el directivo con el comité de seguridad. Bueno, yo así lo entiendo, para que el comité de seguridad sea el que valore si el docente va a estar ahí o va a estar dando clase o va a estar atendiendo a los padres de familia o cómo se va a estar haciendo, o qué padres o qué persona va a estar realizando estos rondines de vigilancia. También ley firma los documentos, también cuida su modo de expresarse y mucho de informa, da a conocer, como que tiene que, él ya es más el encargado de que esto se difunda y ya él no tiene pretexto de que su comunidad educativa no sepa los protocolos o no los establezca. Y recopila esta documentación, se supone que estas actas las tiene que tener en orden, con las firmas y debidamente requisitadas. Luego vienen las responsabilidades de los supervisores, que también van a verificar. Ahí según dice que va a pasar a las aulas para observar tanto la práctica docente como que haya cierta prevención de los abusos y los acosos en el aula. Que él va a andar verificando como que si el directivo y el subdirector hagan su función de difusión, como que va a ser el que revise al que implementa y a los docentes. Y también que va a revisar las adecuaciones a los instrumentos que utilice para estas supervisiones. Luego, aquí en este mismo abuso sexual, viene una guía de observación, pero antes de que ya entre directamente a la guía,
habla sobre el acta de hechos y aquí tiene los elementos del acta de hechos. Dice que hay que evitar interrogar a los niños y que mejor escucharlos y ya si algo queda muy vago ya le preguntas, pero que como que dejarlos que ellos se expresen. Así se supone que en el acta yo entiendo que se pone el nombre completo del niño porque no es un documento que vas a andar divulgando, pero en la clave de identificación no sé cómo le pondrías el alumno del grupo de tercero o de cuarto, pero si son varios, ahí sí me queda como la duda. Los datos de la escuela tiene que llevar el acta el nombre del director, o sea, no nada más de que la firmó y ya o de qué sé yo, sino tiene que llevar su nombre y firma, además de los demás datos que recabe y la fecha. Y ahí firma el director como el que está recabando el acta y su nombre y firma, y también el docente como el que narra los hechos. O sea, no es el niño el que narra los hechos. El niño le cuenta al docente. El docente le cuenta al director y se supone que el director levanta el acta partiendo de lo que el docente ya recabó. Pero se supone que también el docente llevó su acta por escrito y ya en algún momento pues le preguntan al niño si puede expresarles la situación y si el niño a lo mejor ya no lo quiere volver a expresar, no hay problema porque ya lo expresó con su docente, o si sí lo quiere volver a contar, pues lo vuelve a contar el niño. Luego, el nombre de los involucrados, procedimiento y descripciones de las palabras exactas de los niños, narra conductas, describe los aspectos, y luego va a tener resultados y acuerdos generados a partir de la intervención, nombre y firma del director, nombre y firma de padres o tutores, nombre y firma del docente. Y en la guía de observación, bueno, la guía de observación es casi igualita para los tres, tanto para el abuso sexual como el acoso, como la violencia y el maltrato. Cambian únicamente ciertos elementos, pero como yo les decía, yo supongo que se queda como en sospecha, porque incluso aquí que dice temor ir al baño, crisis de llanto, deserción escolar, bueno, pueden ser muchas las cosas que las causen, ¿no? Aquí incluso la incontinencia urinaria puede ser a lo mejor que extraña a los papás porque se divorciaron, o puede ser pues sí que alguien lo está maltratando, o también se vio una película de terror, pues no quiere ir solo a ninguna parte, o no sé, son muchas circunstancias, incluso si alguien le contó a lo mejor un cuento de espantos, o si alguien, si vio algo que lo impactó, pueden darle todos estos ataques de ira y demás. A mí me comentaba una conocida que cuando era niña, vio que cerca de su casa había como un riachuelo, pues como un arroyito, y ahí no había calle ni puente, nada más había una viga, pero pues la verdad estaba muy peligroso. Entonces dice que su mamá les decía que no pasaran por ahí, que les dieran la vuelta a la manzana, pero que ella y su hermano pasaban por ahí pues por necios. Y un día se encontraron con una señora de una panadería que llevaba a un niñito chiquito y ellos ya habían pasado, ella y su hermano, cuando pasó la señora en la viga, y dicen que la señora se tropezó, se fue a la barranca con el niño chiquito y esta persona que a mí me contaba y su hermano llegaron a su casa y tenían mucha ansiedad porque pensaron que se habían matado, y dice que había como unas bolsas de dulces en su casa y todas se las comieron del susto tan grande que se llevaron, como que les entró la ansiedad, y según que de ahí pues se enfermó de otras cosas por comerse todos los dulces y etcétera, ¿no? Pero resulta que la señora pues ni se mató, nada más como que se cayó y después se salió del hoyo, pero como ellos eran chiquitos se impactaron, entonces pues pueden ser muchas cosas las que impacten a un niño. Luego también pautas para la actuación en el caso de abuso sexual infantil. Y aquí viene la diferencia, dice, en caso de detección en flagrancia, o sea, si tú llegas y están ocurriendo los hechos, que Dios quiera que nunca pase eso, y detección por observación de indicadores de conducta. Los indicadores de conducta es la lista esta que teníamos aquí, donde dice que si tiene cambios bruscos de estado de ánimo, como todas las sospechas que puede tener de que está pasando por un mal momento emocional o psicológico. Bueno,
y siempre hay que informarle al directivo y ya de ahí se ponen de acuerdo el director y el docente si le van a informar a los papás o si le van a preguntar al niño cuál es como su figura familiar que le da seguridad. Luego aquí dice que cuando se informa a las instancias con atribuciones o pues, también al supervisor, se va a agregar una copia del acta de hechos y según los documentos. Entonces, yo supongo que si el docente hizo su relatoría por escrito y se la entrega por escrito y firmada al directivo y el directivo levanta el acta de hechos, entonces ya son ahí dos documentos a los que le van a sacar fotocopia y junto con una, pues no sé, relatoría o un oficio, se lo entregarían al supervisor. Entonces ya sería como la relatoría del docente, el acta escolar del directivo y probablemente un oficio donde solicite apoyo a la supervisión. Ya serían como 3 documentos que estaría entregando en la supervisión, pero se supone que se quedan ellos como con una copia o el original. Bueno, ya de ahí, bueno, aquí se habla del presunto responsable y que va a ser retirado. Bueno, ahí suena medio raro cómo va a ser retirado, como que alejado del niño, y más adelante habla incluso que si fue un docente, pues se va a informar a la supervisión para que la supervisión tome las medidas cautelares o necesarias. Bueno, luego habla ahí de qué instancias son las que ya después se encargarían y viene aquí un esquema donde está la toma de decisiones. La escuela, con intervenciones responsables y respetuosas, da seguimiento, da intervención coordinada y corresponsable, y ya luego cómo va avanzando la información. Y aquí les puse con rojo que ni el docente ni el personal de la escuela deben revisar a ningún alumno, es lo que yo les decía, está raro ahí porque tienes que juntar tus archivos y tus evidencias y todo, pero no lo debes de revisar. Y debes de tener la relatoría, pero no lo debes de forzar. Entonces, no es que yo quiera forzar a los niños, pero sí siento que aquí lo que se hace como desde el punto de la protección del menor, pero sí como que cuesta trabajo a veces, pues para mí sí es difícil identificar qué rayos es lo que vamos a hacer ya en la práctica. Si se sospechan indicadores de que esté pasando esta situación, también se tiene que avisar a los tutores. Bueno, luego aquí también, ¿qué es recomendable? Escuchar al niño, decirle que se le cree, explicarle que no tiene la culpa de lo que sucede. Ajá, como ser tolerante y ser amable con él, como respaldarlo. Aquí viene otro dato importante. Hay que comunicarle que se va a realizar una consulta con personal especializado. Y aquí dice que no se debe prometer que se mantendrá el secreto a las autoridades porque sería mentirle al niño y entonces el niño perdería la confianza, sino que al niño se le tiene que decir. Ahí también vendría otra dificultad, que si el niño no quiere que se sepa, puede entrar como en crisis, ahí no sé qué pasaría. Pero dice ahí que al niño se le va a agradecer por contar lo sucedido y se le va a decir que ha sido muy valiente en hacerlo, así como el apoyo moral, psicológico y pues social, ¿no? Bueno, luego en el acoso escolar es casi muy parecido a lo que se tiene que hacer. Viene de nuevo las responsabilidades de cada miembro de la comunidad y, por ejemplo, aquí también vienen las actividades que va a realizar de manera permanente el padre de familia. Viene dividido por tareas y cada tarea tiene sus mecanismos o acciones. Luego las responsabilidades de los docentes son básicamente casi las mismas. Y aquí les subrayé: observo, estoy alerta, evito, mantengo la visibilidad, identifico lugares, cuido mi forma de expresarme, escucho con respeto y atención. Se tienen que trabajar estos temas de protección y autocuidado en el aula, se informa a los tutores, ley firma de enterado y que le tiene que informar
a su autoridad inmediata y que en caso de no actuación de la autoridad inmediata que pues le valga, tienes que ir al supervisor. Ahí también está medio difícil porque hasta qué punto ya se empieza a hacer como una mezcolanza de las autoridades. Bueno, y otro personal que no son docentes, los subdirectores y directores. Bueno, aquí dice directores y subdirectores administrativos. Vuelve a hablar de lo mismo, de que conozcas la ley de derechos de niños, niñas y adolescentes, de que conozcas de derechos humanos, de que utilices el Consejo Técnico Escolar, de que difundas los documentos normativos de organización escolar. Dice ahí que estrecha comunicación con el supervisor, visitas periódicas a las aulas, identificar espacios físicos de riesgo. Pues eso incluso vendrían en el croquis y en lo de protección civil y en el comité de seguridad escolar. Viene aquí el mentado rotativo de docentes para vigilancias de lugares, que yo pienso que eso sería del comité de seguridad. Observo y controlo el manejo de espacios físicos. Es casi igual. Luego aquí en el procedimiento recopilo la documentación donde constan las firmas de padres, madres, coloco un buzón de quejas y sugerencias, doy seguimiento, establece estrategias por escrito de cómo se van a disminuir o eliminar esos espacios de riesgo. Y dice aquí que notifica una situación de sospecha o caso de acoso escolar, pero ahí sí no sé hasta qué punto él lo tiene que notificar, si nada más lo anota en su bitácora y la lleva y se la sellan, o no sé cómo es este reporte como de casos, digamos, un tanto menores con la supervisión, si a lo mejor mensualmente, no sé cómo está el asunto ahí sí. Yo supongo, ¿no? Que cuando se juntara el Consejo Técnico de Zona, pues ahí podría a lo mejor ir a que le sellen y que vean que sí lleva su seguimiento o comentarlo brevemente. Bueno, ya luego el supervisor va a andar supervisando que los docentes y directivos hagan su chamba y va, por ejemplo, aquí a revisar y autorizar las bitácoras de atención a madres, padres y tutores implementadas por la dirección, va a revisar los expedientes de los docentes y va a ver que tengan estos certificados de formación en derechos humanos. Eso pues yo siento que es nuevo porque no nos habían avisado. Va a realizar recorridos a las escuelas y va a hacer observaciones por escrito al director sobre las fortalezas y debilidades encontradas en la comunidad educativa. Luego aquí también en el acoso escolar nos vuelve a hablar de esta acta de hechos que es básicamente similar a la que habíamos visto. Los indicadores de riesgo escolar, muchos se repiten, no todos, pero muchos se repiten y pueden ser por diversas índoles, diversas causas. Aquí, por ejemplo, incluye este apartado que dice indicadores específicos de riesgo de agresores en caso de acoso escolar. Entonces, este es para los agresores. Agrede, devalúa, se burla, grita, pone apodos, escandallita, ¿no? Y indicadores para los casos de riesgo de agredidos. Se burlan de él, le critican, o sea, al que uno observa que le están como cargando la mano. Luego también en estas acciones, nuevamente hay un esquema en donde dice aquí que son los pasos guía. Y cómo va desde la escuela y ya luego hacia otras instancias. Las recomendaciones generables. Es recomendable escuchar al niño y tener la privacidad adecuada, darle como tiempo, no carrerearlo. Y todo ese apoyo psicológico y moral. También, como les decía, escuchar al niño, no tanto cuestionarlo, solamente que algo quede muy vago, ya le preguntamos. Luego vamos al maltrato infantil, que ese sería de un adulto al niño.
Vienen las responsabilidades mínimas escolares, las de los padres de familia, y vienen estas acciones y las tareas. Es casi muy parecido todo. Son pequeños elementos donde va cambiando. Luego otros elementos del plantel, el director y subdirector administrativo, las responsabilidades del supervisor. Aquí en el acta de hechos, en este cambia, porque en este sí vas a poner la descripción de las palabras exactas del niño. Aquí sí es necesario que en el de maltrato de la escuela o el maltrato infantil, cuando el niño dice, es que me dijo esto, lo otro y me hizo sentir mal, en algún momento del acta, a lo mejor pues dentro de la misma redacción o hasta el final, vas a notar, el niño expresó que tal cosa, y ya como si lo estuviera citando, entre comillas, sus palabras exactas. En las otras no pedía eso, pero en este sí. Yo supongo que por la cuestión de que el niño si dice que un adulto le dijo, ay, chamaco, no vas a llegar a ningún lado en la vida o algo así, no nada más que delata así como de que lo ofendieron, sino específicamente que le dijo, porque ahí se denota, ahora sí, el malestar del niño o porque lo está hiriendo, ¿no? Porque a lo mejor pudiera decirse, pero es que no le dijo ninguna mala palabra, y si es cierto, no le dijo ninguna mala palabra, ninguna grosería, y a lo mejor ni siquiera le gritó, nada más se lo dijo así, pero la pura frase que le dijeron, pues está re cruel, entonces pudiera ser por eso, pienso yo. Aquí en los indicadores de riesgo de maltrato en la escuela, es esto mismo de la guía de observación, y vienen siendo casi los mismos, que si miedo a ir al baño, miedo a estar entalado, si se queja. Luego indicadores específicos de riesgo de maltrato. Por ejemplo, aquí está de expresiones o quejas de la actuación de algún episodio escolar. Bueno, y ya después de esto, ay Dios. Bueno, después de esto, ya vienen acciones para la actuación en el caso del maltrato. Ay, no. A ver, le regresaré. Bueno, ahorita que se fue hasta el final del documento, al final del documento trae como, separan unos breves anexos sobre los documentos estos que amparan todo lo que está aquí escrito, como las bases legales y morales. Es en esta parte, marco jurídico, ya que la Constitución, que la ley de los niños y niñas, ahí viene todo eso. Bueno, ahorita voy a brincar al de Veracruz. En Veracruz ya hay un documento. Les digo que yo supongo que es el que dicen que acaba de llegar. Porque me comentaban que no tiene ni un mes que lo enviaron a unas escuelas de Orizaba de las foráneas. Se los dieron para que lo distribuyeran entre el colectivo docente, y pues ahí
Vamos a cambiar de documento, solo que pasó el candidato con muchos autos y se fue el internet. Bueno, así. Eh, Estoy esperando que se cargue el documento, no sé por qué no se quiere abrir. Ah, ya. Bueno, este es el documento del Estado de Veracruz, se llama Extracto de los protocolos para la identificación, prevención e intervención en el acoso escolar, el maltrato infantil y actos de connotación sexual. Aquí no le llama abuso sexual, le llama actos de connotación sexual, pero hace referencia a lo mismo, para los planteles educativos del Estado de Veracruz. Su lema es identifica, previene, interviene, que se supone que es lo que nos corresponde a docentes y directivos. Este está más chiquito y la verdad sí está más específico. Bueno, yo pienso que se complementan los dos. El otro traía las guías y este trae en los anexos un, un ejemplo de cómo se daría el acta y otro anexo de otro documento. Entonces eso sí me gusta porque ya tienes como mayor claridad. Bueno, lo que estamos viendo aquí es el de acuerdos escolares. Esto ya lo venimos manejando desde antes con los acuerdos de convivencia. Entonces, bueno, aquí viene como si fuera los acuerdos escolares, que también es como un acta en la localidad de, municipio de, y trae hasta la rayita, incluso ya lo podría uno como copiar y únicamente adecuar. O aquí la pregunta sería si tiene que ser así igualitito y nada más le ponemos los datos sobre las rayitas, o si uno lo puede adecuar en su escuela. Pero si se fijan aquí, incluso dice clave completa de la escuela, nombre y apellido de las personas, o sea, ahí trae las especificaciones para que uno no recabe incompletos los datos. Y luego también aquí del alumnado y viene acuerdo 7, acuerdo 6, transitorios, la autoridad escolar y las firmas. Y yo supongo que únicamente le agregaría yo a este como, bueno, es que estos son acuerdos, pero igual y si hubiera un espacio como para alguna observación o un extra, sería lo único que le agregaría. Y luego aquí estamos viendo el acta de hechos en la ciudad de municipio de siendo las horas con minutos del día del año reunidos en las oficinas que ocupa la dirección de la escuela y ya te tiene todo el el formato, autoridad escolar, testigos. Y dice aquí, nota 1, se anexan copias de credencial del lector. Nota 2, si participan más personas, anexar nombres y copias de credencial del lector. Como que se va a formalizar. Entonces, eso sí me resulta de utilidad en los anexos. Bueno, es de las cosas más rescatables de este documento. Tiene unos objetivos este documento.
Tiene un glosario donde aquí dice el acoso escolar es el uso intenso o repetido por uno o más estudiantes de expresiones escritas, verbales o visuales realizadas con cualquier medio o un acto físico, gesto o cualquier combinación de ellos dentro o fuera de su centro educativo dirigidos en contra de otro estudiante que se encuentre indefenso. Actos de connotación sexual, que es lo que el otro maneja como abuso sexual. Acción u omisión con características eróticas, lascivas, libidinosas y de deseo sexual que transgredan la integridad física, psicológica, emocional y sexual de cualquier persona, los cuales son inferidos con o sin consentimiento de la víctima, con o sin el propósito de llegar a la cópula. Y otro que les punteé aquí es el de maltrato infantil. Todo abuso y desatención del que son objeto las niñas, niños y adolescentes, incluyendo todos los tipos de maltrato físico, psicológico, abuso sexual, desatención, negligencia, explotación comercial o de otro tipo que causen daños en la salud, el desarrollo y la dignidad de la niñez o que pongan en peligro su supervivencia atribuido a las personas quienes ejerzan patria, potestad, tutela o guardia de custodia sobre ellos. Luego aquí ya entra en el protocolo de acoso escolar, habla qué es el acoso escolar y cuáles son sus probables propósitos, porque hablábamos de que son, este, pues ya tienen una intención previa, ¿no? Que generalmente es dañina y que sus modalidades son físico, verbal o psicológico. Cibernético, sexual, exclusión social, patrimonial, procesos educativos. Tiene que haber una mediación escolar y medidas disciplinarias. Y luego, ¿cómo intervenir en caso del acoso escolar? Aquí también me gustó porque está muy puntual. Aquí voy a tratar de centrarlo. Es un esquema donde de presunción de acoso escolar se abre expediente, notificación por escrito al padre o tutor del alumno involucrado, entrevista por separado de la víctima y el agresor o los cómplices, entrevista a posibles testigos, determinar modalidad de acoso que se usó y checar si es medible o no medible. Si es medible, se va a dar la mediación a través del diálogo, va a haber acuerdos por escrito y seguimiento y cierre del expediente, si se cumplen los acuerdos. Si no es medible, va a haber una medida provisional preventiva en casos graves, medidas disciplinarias, notificación por escrito al cliente del alumno sancionado. Y determinar y el director, porque eso es en caso de acoso.
Una disculpa, se fue el audio. Ya tenemos audio. Bueno, estamos con lo que es el documento de los protocolos del estado de Veracruz. Ahorita se va a volver a ver. Bueno, en la presunción de maltrato infantil se abre expediente, se hace una notificación por escrito al tutor, padre, madre, evaluación y toma de decisiones. Se va a tomar en cuenta la opinión de la probable víctima respecto a si desea aclarar o ampliar su queja. Se va a identificar si el maltrato infantil fue en casa o fue en la escuela. Y si fue en casa, va a haber una notificación a la autoridad escolar inmediata superior. Se va a dar aviso a la Procuraduría Municipal de Protección de Niños. Y se supone que en su caso, a la estatal. Va a haber una notificación al padre, madre, tutor. Se va a hacer de conocimiento a la autoridad educativa inmediata superior, que sería, como les decía, docente, directivo y directiva supervisor. Y se va a dar un seguimiento por la autoridad escolar. Si el maltrato infantil fue en la escuela, va a haber una medida preventiva provisional. Se notifica al padre, madre, tutor. Va a haber una notificación a la autoridad educativa inmediata superior. Va a haber una tramitación del procedimiento interno administrativo laboral, se hará de conocimiento a la fiscalía y se va a dar un seguimiento por la autoridad escolar. Ya de ahí vamos a ver lo que es el protocolo en casos de actos de connotación sexual. Se explica qué actividades son, como les decía, lascivas, eróticas, libidinosas y de deseo, que transgreden la integridad física, psicológica, emocional, sexual de una persona. Y aquí les puse con rojo que estas conductas podrían también ser realizadas por los estudiantes en perjuicio del personal escolar, por lo que independientemente de implementar el presente protocolo, se dejará a salvo los derechos de la víctima para interponer la denuncia o querella en la fiscalía correspondiente. Y ya habla ahí que la fiscalía se le va a hacer de su conocimiento, pero ya son cosas como muy especializadas. Ojalá y nunca la tengamos que revisar eso más a fondo. Luego aquí va el esquema de lo que hay que hacer en la presunción de actos de connotación sexual. Se abre expediente, se hace una notificación por escrito al padre, madre, tutor del alumno involucrado. Y se hace una evaluación y toma de decisiones. Aquí se va a tomar en cuenta la opinión de la probable víctima, si desea aclarar o ampliar su queja, si va a hacer una medida provisional preventiva en casos graves. Bueno, de esta evaluación y toma de decisiones, vamos a checar lo que son actos de connotación sexual en la escuela, actos de connotación sexual fuera de la casa en la escuela y actos de connotación sexual en casa. Pero aquí básicamente lo que yo recuerdo que te preguntaba en el examen es qué haces cuando el niño te dice que está sufriendo maltrato o qué haces cuando el niño te dice que está siendo abusado, qué es lo primero que haces o según el protocolo o cuando estás notando este acoso escolar. Entonces ahí las primeras cosas son, uno, que tú como docente le vas a avisar al directivo, pero no le vas a avisar así oralmente, sino que tienes que redactar en tu bitácora y si es necesario, pues levantar tu acta de hechos. Entonces ahí no sería una sola acción desde mi punto de vista, porque tú no llegas con el director y le narras las cosas nada más, sino que ya llegas con tu narración por escrito. Y bueno, luego aquí viene el marco normativo y en los anexos, como les decía, ya vienen el acta de hechos o un ejemplo y el de los acuerdos escolares. Esas partes pues sí me gustaron, este está más específico, pero los dos se complementan y eso sí viene en el examen.